Hola, buenas tardes a todos. Primeramente, gracias por la invitación al comité organizador. Mi nombre es José Marval, soy cardiólogo clínico ecocardiografista de acá de la ciudad de Cumaná y hoy veremos los cuatro fantásticos y su papel en la IC aguda. Sabemos que es una enfermedad que afecta a más de 26 millones de personas, que su mortalidad hospitalaria varía entre el 4 al 10% y al año del alta pues mata a el cuarto de la población que la presenta. Entonces, un manejo rápido y efectivo es crucial para mejorar estos resultados. La insuficiencia cardíaca se define como el rápido inicio de síntomas y signos debidos a una función cardíaca normal, lo cual puede ocurrir con o sin cardiopatía previa. Vemos que la mayoría de los casos que se presentan es por IC reagudizada y solo el 30% de los casos son IC de novo, con causas más comunes como el síndrome coronario agudo y las arritmias, y otras causas como el TEP y valvulopatías. Hay que tomar en cuenta los factores precipitantes para poder tratar esta enfermedad. Con respecto a su fisiopatología, es producida por una disfunción ventricular que afecta el gasto cardíaco. Siento esto parte de la punta del iceberg, tomando en cuenta las múltiples causas que pueden producir dicha disfunción. Esto provoca activación neuronal, donde el sistema renina-angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático aumentan su actividad, lo que induce vasoconstricción y retención hídrica. A su vez, se producen aumentos de las presiones de llenado que pueden conllevar a congestión sistémica y edema pulmonar, y hay disfunción renal que contribuye pues, a lo que sería el aumento del estrés oxidativo y la inflamación. Clínicamente es importante que veamos cuál es la presentación de este paciente. Si este es un paciente hipoperfundido, es decir, un paciente que viene sincopeando, con oliguria, frío, pálido, hipotenso, con un llenado capilar lento, o más bien es un paciente congestivo que tiene disnea, ortopnea, crepitantes, sibilancias, edema en miembros inferiores, hepatomegalia, ascitis, para poderlo catalogar clínicamente, ya sea con la clasificación hemodinámica de Stevenson, que nos clasifica a los pacientes por presencia o ausencia de signos de congestión y perfusión, y vemos que mientras más congestión y más hipoperfusión, bueno, es un paciente que está peor, que está frío y húmedo. O como en el caso del paciente con síndrome coronario agudo, donde utilizamos la clasificación hemodinámica de Forrester, ¿ok? Y se va a centrar en evaluar la presencia o ausencia de congestión pulmonar o presencia o ausencia de signos de hipoperfusión periférica. Y veamos cómo a mayor hipoperfusión y a mayor congestión pulmonar, pues vamos a tener un paciente que tiene una mortalidad mucho mayor, que es ese paciente que está en shock cardiogénico. Cabe destacar que también esta clasificación hemodinámica de Forrester, según su clase, pues nos guía a través de cuáles son las herramientas terapéuticas que podemos cumplir con este paciente. Es que ya nosotros hemos identificado clínicamente a nuestro paciente, debemos tener en cuenta que necesitamos herramientas diagnósticas adicionales para realizar un diagnóstico más certero, y entre ellos se incluye el péptido natriurético, ya sea por su porción NT pro BNP, que sea mayor a 300 picogramos sobre decilitros, o un BNP mayor a 100 picogramos sobre decilitros, todo eso propuesto del estudio ICON Reloaded. Y una vez que nosotros ya confirmamos los síntomas, tenemos que hacer una evaluación de los factores desencadenantes y no puede faltar un ecocardiograma. Vengo haciendo hincapié desde el inicio de la presentación, los factores desencadenantes o precipitantes son importantes para poder tratar objetivamente esta enfermedad. Y les muestro acá una tabla tomada del Consenso Venezolano de Insuficiencia Cardíaca Aguda y Crónica del 2024. Y estos factores desencadenantes nos van a ayudar a poder estabilizar hemodinámica y respiratoriamente al paciente, aliviando sus síntomas, con una prevención de daño a órgano blanco y las complicaciones que se puedan generar.
y de allí principalmente el manejo no farmacológico de la insuficiencia cardíaca aguda debe basarse siempre en estabilizar y prevenir las complicaciones, monitorizando al paciente, previniendo la hipoxia tisular, con una posición y una restricción hídrica adecuada y siempre tener una vía venosa para la medicación a utilizar. El manejo farmacológico de estos pacientes se basa principalmente en los diuréticos de ASA, ya que el 75% de los pacientes que ingresan a la sala de emergencia con esta patología lo hacen mostrando un fenotipo caliente y húmedo. Con respecto a los pacientes que ingresan en el grupo C, la presión sistólica va a determinar el manejo. Es decir, si la presión sistólica está mayor a 90, podemos hacer uso de vasodilatadores y diuréticos. Pero si no hay mejoría de los signos de hipoperfusión, se debe considerar cambiar enotrópicos y vasopresores. Además, sabemos que hay pacientes que tienen indicación de tromboprofilaxis o digoxina o I-digoxina y debemos evitar los AINES y los corticoides. Destacar entonces en el tratamiento con el uso de diuréticos el algoritmo para el mismo, ¿ok? Donde si un paciente tiene congestión, si ya viene recibiendo diuréticos de ASA, debemos igualar al doble de la dosis que está tomando el paciente vía endovenosa. Ahora, si el paciente no tiene diuréticos de ASA indicados, debemos hacer una restricción de hídrica y de sodio. Además, debemos manejar el potasio y el magnesio endovenoso e iniciar inmediatamente dosis superiores a 20 miligramos de furosemida. Y esto vamos a hacer un seguimiento en las primeras 6 horas con la recolección de orina. Si hay un gasto urinario mayor a 100 o a 150 ml horas, pues tenemos evaluamos si hay una congestión persistente y si es así, vamos a repetir cada 12 horas estos diuréticos de ASA. Si por el contrario el gasto urinario es menor a este, vamos a doblar la dosis de diurético de ASA hasta que tenga una diuresis horaria mayor a 100 ml. Si es una diuresis horaria mayor a 100 ml, pues dejamos y evaluamos al paciente a esas 6 y 12 horas. Si no es así, llevamos a dosis máxima el diurético. Destacando además que la tromboprofilaxis es clase 1A para todos esos pacientes que no estén anticoagulados, que no tengan contraindicaciones para prevención de tromboembolismo pulmonar y de trombosis venosa profunda. Además, la recomendación de la digoxina está limitada solamente para aquellos pacientes que tengan fibrilación auricular o tengan frecuencias ventriculares rápidas o frecuencias rápidas mayor a 110, 130 latidos por minuto, pese al tratamiento con beta bloqueante. Y ahora sí, pues los 4 fantásticos. ¿Qué nos dice la evidencia? ¿En dónde lo vamos a usar o en quiénes lo vamos a usar y cuándo lo vamos a iniciar? Basándonos en el Paradigm HF para sacubitril/valsartán, vemos que en los pacientes sintomáticos con fracción de eyección deprimida menor a 40%, debemos ver primeramente que las presiones sistólicas estén mayores a 100 milímetros de mercurio, con potasios menores a 5.4. Que no tenga ese paciente angioedema, que no haya tenido intolerancias a IECA o ARA2, que además el paciente no tenga una insuficiencia renal menor a una tasa de filtración menor a 60 milímetros minuto, o que el paciente no esté en lactancia. Entonces, a pesar de que antiguamente utilizábamos titulaciones lentas o rápidas, la recomendación actual es que hagamos una titulación desde dosis más bajas, subiendo de 2 a 4 semanas esas dosis de medicamento. Hay que tomar en cuenta que en los pacientes que tienen una insuficiencia renal, que no se encuentran en hemodiálisis y que además tienen una insuficiencia hepática Child-Pugh-C, no podemos iniciar estos medicamentos. Además, también se debe destacar que se debe suspender mínimo IECA por 36 horas. Sin embargo, los ARA2 a partir de las 6 horas ya podemos utilizar este medicamento. Y la titulación debe hacerse a partir de 50 miligramos
cada 12 horas. No tiene indicación de orden diaria este medicamento. Si el paciente no lo tolera, cada 12 horas debe ser suspendido. En los únicos pacientes que tenemos evidencia y poca de utilizarlos una vez al día es en aquellos pacientes que se encuentran en diálisis, que no alcanzan metas objetivas de presión arterial, que además tengan un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor a 40%. Con lo que respecta a los beta bloqueantes, basándolos en los estudios Copérnico, CIF1 y 2, el Meredith HF y el Senior, a pesar de no encontrarse el nebivolol en la tabla, se debe tomar en cuenta si el paciente viene o no recibiendo estos medicamentos beta bloqueantes. Si se encuentran con hipotensión, bradicardia o congestión refractaria, debe ser suspendido, el medicamento, porque entonces tenemos un paciente que debe estar en shock cardiogénico y se va a preferir el uso de butamina, y una vez que se suspende el agente vasoactivo debemos reiniciar lo antes posible el beta bloqueante, y si se dan cuenta en este diagrama debe ser en las dosis más bajas. De no ser así, pues debe mantenerse suspendido o no debe recibir el beta bloqueante. Además, el uso de verapamilo y diltiazem está contraindicado de forma concomitante. En el caso de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, que sabemos que tenemos en nuestro país es eplerenona y espironolactona, queda limitado solamente entonces para los pacientes que tienen fracción de eyección menor a 40%, y en aquellos pacientes que tienen fracción de eyección mayor a 40%, pues no contamos con finerenona, por lo que no se utiliza en estos pacientes, a menos de que no alcancen las metas de presión arterial, que es la única indicación que tienen estos medicamentos. Para iniciar este medicamento pudiésemos, basándonos en el estudio RALES y el énfasis HF, iniciarlos si no hay una mejoría de los signos congestivos del paciente o hay una disminución o una caída de la excreción urinaria en la hospitalización o en las primeras horas de la hospitalización. Sin embargo, hasta que no descartemos o no hayamos, descontinuado los agentes vasoactivos, vasodilatadores en estos pacientes, pues no debe ser agregado. Y en algunos casos lo pudiésemos iniciar posterior a la alta médica. Y vemos entonces con respecto a las glifosinas que ante una descompensación de clase funcional en presencia de una presión arterial menor a 90%, injuria renal o deshidratación, no deben iniciarse estos grupos de medicamentos. Sin embargo, si ya el paciente venía recibiéndolo, pues vamos a tener que suspenderlo hasta que el paciente sea compensado, debiendo reiniciarlo lo antes posible, sobre todo por el beneficio clínico que se demostró en los estudios Soloist HF, el DAPA HF, en el Emperor Reduce, en conjunto con las demostradas en los estudios en Pulse y en la EMPA Response AHF, inclinando la balanza hacia el uso de empaglifosina en pacientes que tienen peor pronóstico. En las jornadas de innovación 2025 de Ascardio Barquisimeto, modifiqué el siguiente diagrama tomándolo de Sharma 2022 para los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en descompensación aguda, y se los mostraré a continuación. En aquellos pacientes, en el momento del ingreso, que tengan este tipo de descompensación, debemos parar el IECA o el ARA2. Y en la hospitalización debemos evaluar, previo a lo que ya vimos, si podemos utilizar o iniciar el ARNI y el ISGLT2. Además de que si el paciente viene recibiendo beta bloqueante, podemos continuarlo si está en ausencia de lo que acabamos de ver. O podemos iniciarlo una vez que mejoren los síntomas. Igualmente, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides pueden iniciarse, o puede darse el caso que lo iniciemos de 2 a 4 semanas posterior
cuando hagamos la titulación del ARNI y del beta bloqueante, manteniendo la dosis del SGLT2. Acá quisiera presentarles el Consenso Venezolano de Odisea Aguda y Crónica 2024, que es una realidad local ya que adapta las guías a recursos disponibles, donde la prevención es vital, optimiza el tratamiento médico basado en la evidencia y con respecto a lo que nosotros contamos en nuestros medios, coordina la urgencia y la hospitalización con un seguimiento ambulatorio continuo, además que realiza o va a realizar un registro de datos con una mejora asistencial, y esto es un esfuerzo que debemos hacerlo en conjunto. Y quisiera terminar con unos tips para ustedes, entre los fármacos que influyen en el pronóstico y los fármacos que mejoran los síntomas. Los fármacos que influyen en el pronóstico vamos a encontrar los beta bloqueantes, los ILIECA-UARA2, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, sacubitril/valsartán y la ibabradina. Entre los fármacos que mejoran los síntomas vamos a tener los diuréticos, los digitálicos, los nitratos, los anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y las estatinas. Espero que hayan disfrutado de esta presentación y cualquier duda pues háganmela saber para contestarla.